10 tips para ganarles a los bancos con su propio juego y ganar dinero. En el intrincado tejido de las finanzas modernas, los bancos desempeñan un papel fundamental. Son guardianes de nuestro dinero, facilitadores de préstamos, y motores del crecimiento económico. Sin embargo, esta relación financiera a menudo plantea preguntas: ¿realmente los bancos abusan de sus clientes? ¿Cómo generan sus ganancias y minimizan sus pérdidas? ¿Y qué papel desempeña el interés compuesto en este proceso? En este análisis, exploraremos estas cuestiones, examinando tanto las prácticas cuestionables como los beneficios que los bancos pueden ofrecer. Además, consideraremos cómo los clientes pueden tomar decisiones informadas para optimizar sus relaciones bancarias y aumentar su rentabilidad financiera. Es necesario que la gente sepa que su dinero tiene que hacerlo trabajar y en lo posible no entregárselo a los bancos para que ellos lo hagan por ti, ya que, si tú ahorras en los bancos trabajarán tu dinero por ti y te pagarán pero muy poco interés anual por tu dinero, y ellos al prestar tu dinero a los que soliciten préstamos y tarjeta de crédito cobrarán muchísimo interés. ¿Tú no puedes hacer lo mismo? Sí, pero invirtiendo tu propio dinero. Pero para que puedas hacer trabajar tu dinero bien, necesitas conocimientos financieros y un poco de experiencia. Pero no es nada imposible, solo planificar bien, hacer tu proyecto, asesorarte por personas de experiencia, perseverancia y constancia, mucha constancia. A continuación, planteamos algunas preguntas que te sacarán de dudas acerca de este tema, los bancos. Si te está gustando o pareciendo interesante el vídeo, te pedimos por favor un like, que te suscribas al canal y comentes para saber si seguir hablando de este tema. De esta manera nos ayudarías mucho. Continuamos. Primer punto. ¿Los bancos abusan de sus clientes? Los bancos, como cualquier empresa, buscan maximizar sus ganancias y minimizar sus costes y pérdidas en la mayor medida, como todo negocio. A veces, esto puede llevar a prácticas que parecen abusivas para los clientes, como tarifas ocultas o términos de préstamos confusos. Sin embargo, es importante entender que estas prácticas no son universales y varían entre instituciones financieras. La transparencia y la educación financiera son cruciales para que los clientes eviten situaciones perjudiciales. Segundo punto. ¿Cómo los bancos generan ganancias y minimizan pérdidas? Los bancos generan ingresos principalmente a través de los intereses obtenidos de los préstamos que otorgan y las tasas de interés asociadas con las tarjetas de crédito. Además, invierten los depósitos de los clientes en diversas formas, como préstamos hipotecarios y bonos del gobierno, generando ganancias adicionales. Para minimizar pérdidas, los bancos evalúan cuidadosamente el riesgo crediticio de los préstamos y diversifican sus inversiones para mitigar posibles pérdidas en los mercados. Tercer punto. ¿Cómo los bancos ganan dinero con sus productos financieros? Los bancos ofrecen una gama diversa de productos, desde cuentas de ahorro hasta fondos de inversión. Ganan dinero cobrando tasas de interés a los prestatarios que son superiores a las tasas que pagan a los ahorradores. Por ejemplo, el interés que ganan con las hipotecas supera lo que pagan por las cuentas de ahorro. Además, las tarifas y comisiones asociadas con estos productos también contribuyen significativamente a sus ingresos. Cuarto punto. ¿El interés compuesto y su funcionamiento? El interés compuesto es una fuerza poderosa en las finanzas. Se refiere a la acumulación de interés sobre el capital inicial y también sobre los intereses acumulados de periodos anteriores. Es un concepto clave para el crecimiento del dinero con el tiempo. Con el interés compuesto, el dinero puede crecer exponencialmente, multiplicando la riqueza a medida que pasa el tiempo, lo que lo convierte en una herramienta poderosa tanto para los ahorros como para las inversiones. Quinto punto. ¿Cómo escoger un banco y qué depende de esta decisión? Escoger un banco es una decisión crucial. Factores como tasas de interés para cuentas de ahorro, tarifas asociadas con cuentas corrientes, disponibilidad de cajeros automáticos y servicios en línea son importantes. Además, la reputación del banco, su atención al cliente y su transparencia juegan un papel vital. La decisión debe basarse en las necesidades financieras individuales, las metas y una comprensión clara de las condiciones asociadas con los productos y servicios ofrecidos. Sexto punto. El significado y valor del dinero. El dinero, en su esencia, es una herramienta de intercambio. Representa el valor de los bienes y servicios en una economía. El valor del dinero se deriva de la confianza colectiva en su capacidad para facilitar transacciones. Los gobiernos respaldan el valor del dinero a través de políticas económicas, y los bancos actúan como intermediarios para facilitar su circulación y crecimiento. Séptimo punto. ¿Cómo un cliente sin conocimientos financieros se puede perjudicar con un banco, y cómo un cliente con conocimientos se puede beneficiar?
Un cliente sin conocimientos financieros puede caer presa fácilmente de términos y condiciones confusas, tasas de interés poco claras y tarifas ocultas, lo que puede llevar a deudas no deseadas. En contraste, un cliente informado puede evitar estas trampas y tomar decisiones financieras sólidas. Comprender cómo funcionan los productos financieros, leer las letras pequeñas y buscar asesoramiento financiero pueden proteger a los clientes y permitirles aprovechar los beneficios de los servicios bancarios. Octavo punto. Estrategias recomendadas para los clientes de los bancos y opciones para invertir o guardar el dinero. Para maximizar la rentabilidad, es crucial diversificar. Además de cuentas de ahorro, considerar inversiones en fondos mutuos, acciones, bienes raíces o incluso educación financiera puede aumentar significativamente el crecimiento del dinero a largo plazo. La planificación financiera a largo plazo y la consulta con asesores financieros pueden ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas y rentables. 10 tips para ser más rentables económicamente con el banco. 1. Investigación profunda. Investiga las tasas de interés ofrecidas por diferentes bancos para cuentas de ahorro y depósitos a plazo. Incluso pequeñas diferencias pueden acumular grandes sumas a largo plazo. 2. Minimiza las tarifas. Lee cuidadosamente los términos y condiciones de tu cuenta bancaria para evitar tarifas innecesarias. Muchos bancos ofrecen cuentas sin tarifas si mantienes un saldo mínimo o cumples ciertos requisitos. 3. Automatización de ahorros. Configura una transferencia automática a tu cuenta de ahorros cada mes. Ahorrar una parte de tu salario antes de gastar puede ser una estrategia efectiva. 4. Considera las cuentas de inversión. Explora cuentas de inversión ofrecidas por el banco. Estos productos a menudo generan intereses más altos que las cuentas de ahorro estándar. 5. Paga tus deudas. Prioriza el pago de préstamos y tarjetas de crédito para evitar intereses acumulativos. Esto te liberará de deudas más rápidamente y te permitirá ahorrar más a largo plazo. 6. Negocia tasas de interés. Si tienes un buen historial crediticio, negocia las tasas de interés en préstamos o tarjetas de crédito. Incluso una pequeña reducción puede ahorrarte mucho dinero con el tiempo. 7. Utiliza herramientas digitales. Muchos bancos ofrecen aplicaciones y herramientas en línea que te ayudan a rastrear tus gastos, establecer metas de ahorro y manejar tu dinero de manera más efectiva. 8. Invierte en educación financiera. La educación financiera es clave. Lee libros, asiste a seminarios y considera consultar a un asesor financiero para tomar decisiones más informadas. 9. Aprovecha las promociones bancarias. Los bancos a menudo ofrecen promociones especiales para nuevos clientes, como bonos de apertura de cuentas. Aprovecha estas ofertas para maximizar tus beneficios. 10. Reevalúa regularmente. Las tasas de interés y las ofertas bancarias cambian. Revisa periódicamente tus cuentas y préstamos para asegurarte de que estás obteniendo el mejor trato posible. 10 estrategias para ganar más dinero con las deficiencias de los bancos. 1. Identifica tarifas ocultas. Investiga las tarifas bancarias ocultas y crea un servicio que ayude a las personas a evitar estas tarifas. 2. Crea herramientas de educación financiera. Desarrolla aplicaciones o plataformas en línea que eduquen a las personas sobre cómo evitar cargos bancarios innecesarios y maximizar sus ahorros. 3. Negocia con los bancos. Si tienes habilidades de negociación, ofrece tus servicios para negociar tasas de interés más bajas en nombre de los clientes. 4. Asesoría financiera personalizada. Ofrece servicios de asesoría financiera personalizada para ayudar a las personas a optimizar sus cuentas y préstamos bancarios. 5. Sistema de alertas personalizado. Crea un sistema de alertas que notifique a los clientes sobre cambios en las tasas de interés o promociones bancarias para que puedan tomar decisiones informadas. 6. Comparador de tasas de interés. Desarrolla una plataforma que compare las tasas de interés de diferentes bancos en tiempo real para ayudar a los clientes a encontrar las mejores ofertas. 7. Servicio de reclamaciones. Crea un servicio que ayude a las personas a presentar reclamaciones efectivas contra los bancos en caso de prácticas injustas o tarifas excesivas. 8. Consultoría para pequeñas empresas. Ofrece servicios de consultoría a pequeñas empresas para optimizar sus relaciones bancarias y minimizar costos. 9. Invertir en bancos. Si eres un inversor, considera invertir en acciones de bancos. A medida que los bancos prosperan, tu inversión también lo hará. 10. Desarrolla tecnología financiera. Crea una nueva tecnología financiera, fintech, que solucione problemas específicos relacionados con los bancos, como aplicaciones de ahorro automáticas o plataformas de gestión de deudas. Estas estrategias no solo ofrecen oportunidades para ganar dinero, sino que también abordan las deficiencias y desafíos comunes que enfrentan los clientes bancarios en la actualidad. Conclusión. En última instancia, la relación entre los bancos y sus clientes es compleja y multifacética.
A medida que la tecnología y la educación financiera evolucionan, los clientes tienen más recursos a su disposición para tomar decisiones informadas. La clave radica en la transparencia, la educación y la planificación cuidadosa. Con conocimientos adecuados y una comprensión profunda de los productos y servicios bancarios, los clientes pueden no solo evitar posibles abusos, sino también utilizar eficazmente los servicios bancarios para construir un futuro financiero sólido y estable. Si te ha gustado este vídeo, te pedimos por favor un like, que te suscribas al canal y comentes para saber si seguir hablando de este tema. De esta manera nos ayudarías mucho. Gracias.